Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Y eso a mí qué, su podcast favorito. Somos Carolina. Y Lisandro. Y bueno, hoy traemos un tema que está en boca de todo el mundo. Vamos a hablar a raíz de las recientes medidas, reformas y estrategias políticas que está emprendiendo la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su partido Morena, y que están generando mucha polémica y muchas preocupaciones. Hay quienes dicen que la democracia en México está acabada o está por acabarse a raíz de esas medidas, y pues quisiéramos platicar un poquito para reflexionar con ustedes qué tan cierto es esto, ¿no? Y Sí, por qué eso. totalmente, Caro, perdón que interrumpí, pero sí, totalmente, porque definitivamente está habiendo muchos cambios, claramente, incluso los hemos abordado en episodios previos, y creo que, bueno, por lo menos hay un tema en la mesa, ¿no? No es que los que están preocupados se lo están inventando, y no es que quienes no están preocupados, o sea, realmente estén obviando cosas que están realmente pasando. Entonces creo que ahí está bueno tratar, por lo menos desde nuestra perspectiva, ir poniendo algunas cosas blanco sobre negro y ver, bueno, cómo lo vemos nosotros, ¿no? Claro, porque es un tema relevante, es un tema donde pues hay dos posturas muy radicales, y pues creo que vale la pena pensarlo, reflexionar si realmente están tan, ¿no? O sea, si realmente esa democracia o ya murió o que no hay nada por lo que preocuparnos, cuál es ese punto donde realmente estamos colocados, ¿no? Pero bueno, como siempre, antes de entrar a este debate que vamos a tener tú y yo, la gran pregunta que le da el nombre a nuestro podcast, y eso a mí qué, ¿por qué nos tendría que importar hablar de esto? Bueno, por empezar, evidentemente, si a veces queda un poco abstracto hablar como, bueno, de la democracia y las instituciones, finalmente es lo que nos da cierta certidumbre sobre las reglas que acordamos para convivir, ¿no? Y sobre quién también debería resolver en caso de tener algún tipo de conflicto, ¿no? Entre partes, como por ejemplo es muy común en el ámbito evidentemente judicial, ¿no? El hecho de tener ahí un conflicto entre partes, bueno, lo dirime una tercera parte, que es en general un juez, una jueza, a partir de las leyes que rigen nuestra vida en sociedad, ¿no? Es decir, bueno, claro que tiene que ver, y esto tiene que ver con cualquier conflicto que podamos tener de cualquier índole, desde índole civil, que hay mucha variedad de cosas que nos pueden pasar, hasta índoles más serias, de índole penal, y lo mismo entre los poderes del Estado, ¿no? De hecho, parte de lo que hemos estado atravesando en México que el último mes y medio, desde que se aprobó la reforma al Poder Judicial, todo este tema que muchos llaman de la crisis constitucional, pues simplemente tiene que ver con que no se puede dirimir el conflicto entre poderes del Estado, y cada uno tiene su postura y finalmente no llegamos a resolverlo. Entonces, algo tan simple como esto de cómo dirimimos nuestras distintas posiciones o nuestros conflictos en una sociedad, bueno, se puede ver afectado por esto, ¿no? ¿Cómo ves vos, Caro? Claro, a eso yo sumaría también pues, el ejercicio de todos nuestros derechos, de los derechos civiles, de los derechos políticos, que ahí está la reflexión sobre las estrategias de seguridad, sobre la militarización que está ocurriendo, que también tiene que ver con lo que tú comentas, ¿no? Sobre el acceso a la justicia, tiene que ver con la capacidad de las diferentes instituciones u órganos del Estado, los órganos autónomos, que ahorita platicaremos. La propuesta es desaparecer varios de ellos, que tienen que ver con ejercicio de nuestros derechos, por ejemplo, del acceso a la información o de protección de datos, como es el caso del INAI, ¿no? Entonces, todo eso va a tener algún impacto, quizá no lo vamos a notar todas las personas de inmediato, pero paulatinamente, en diferentes momentos, con diferentes ejercicios, yo creo que nos iremos dando cuenta sobre estas dinámicas que están cambiantes. Y bueno, entre las decisiones o problemas que están también ahora puestos en el debate público, que tienen que ver, por ejemplo, con pues, una reconstrucción muy profunda del sistema electoral de México. Eso también tendría sin duda afectaciones muy concretas, muy específicas sobre cómo elegimos a nuestros gobernantes y representantes, sobre qué tanto esas elecciones reflejan nuestras preferencias, qué tanto podemos controlar o incidir en las decisiones del gobierno justo a través de nuestro voto. Entonces creo que realmente cruza muchas cosas que, aunque no lo parecen a primera vista, sí tienen impacto en nuestra vida muy cotidiana, en lo que nos va a pasar a diferentes personas pues en los próximos años, si no es que décadas por venir. Sí, absolutamente. Así que si te parece, y estando de acuerdo en que iremos también tocando algunas otras aristas y aspectos de estos temas, pues nos metemos en en uno de los primeros ejes o líneas que nos gustaría
plantear para esta conversación, ¿no? Y que en general tiene que ver con la concentración de poder, ¿no? Y de alguna manera ir debilitando o erosionando, como se habla mucho ahora, los sistemas de contrapesos en México, ¿no? Entonces, creo que en ese contexto es un poco donde se introducen varias de estas cuestiones que venimos hablando, que hemos tratado también aquí en episodios previos y que se viene discutiendo mucho en el país, que tiene que ver con esto de la reforma al Poder Judicial, qué tanto realmente la reforma va o no a quitar la autonomía al Poder Judicial, a permitir que el partido hegemónico, bueno, no hegemónico, perdón, se me fue, el partido que hoy es Dominante, ¿no? dominante, exacto, dominante, el partido dominante hoy con la coalición, ¿no? Que conforma puedan controlar el proceso de selección o por lo menos de candidatura, de selección de las candidaturas, ¿no? Porque finalmente sí será una elección popular, pero evidentemente hay un paso previo que es definir quiénes van a ir, quiénes van a participar, y eso, bueno, por cómo está y lo conversaremos, ahí hay cierto riesgo de que haya un control, todo lo que está, bueno, obviamente el control del legislativo que ya tiene la coalición de gobierno, a través de algunas cuestiones que han sido muy cuestionadas respecto a cómo transformamos los votos obtenidos en escaños y esta, ¿no?, cláusula de la sobre y subrepresentación que existe en la Constitución mexicana y las leyes electorales, que algunos dicen se violó, otros dicen no se violó, lo que está es legal. La cuestión es que la coalición tiene mayorías calificadas, o sea, controla el Ejecutivo, el Legislativo y podría controlar el Poder Judicial para algunas de las posturas. También el tema de los órganos autónomos, la desaparición de organismos autónomos, para qué se habían creado y realmente qué riesgos corremos con su desaparición. Creo que ahí están como las piezas clave sobre las que vamos a discutir unos minutos sobre este tema, ¿no? De la erosión de los contrapesos, ¿no, Caro? Claro, porque ya hemos dedicado un episodio específico a la reforma al Poder Judicial. Yo creo que luego retomaremos todavía más adelante, ya cuando haya un poquito más de noticias todavía sobre lo que ocurre con esa primera elección que ya está en puerta. Pero todo lo que comentas, ¿no? Esa reforma al Poder Judicial, la propuesta de la eliminación de los órganos autónomos, de las reformas al sistema electoral que corren tanto por los esquemas de organización, porque la idea que propone la reforma es eliminar los organismos públicos electorales locales, los famosos OPLES, y dejar todo en manos de un INE, o sea, de un órgano central, nacional, que estaría organizando desde la elección presidencial hasta la elección municipal en cada ayuntamiento del país. Pero también tiene que ver justo, como lo estaba señalando, con cambio del mecanismo electivo, ¿no? Que la idea es eliminar los escaños de representación proporcional, dejarlos solo en mayoría relativa. Creo que de eso habría que hacer un episodio aparte porque es un tema muy interesante y muy relevante y tiene muchas aristas, pero creo que la preocupación de las personas que están pues alzando la voz diciendo que eso está peligroso, lo que está ocurriendo, tiene que ver con que estamos en un momento político de una lógica inversa a la que se dio durante la transición hacia la democracia, porque la transición de la democracia, digo, bien mal, que también ahí creo que hay una discusión muy interesante sobre el diagnóstico inicial que se hace y sobre pues que pareciera a veces que no hubo realmente un plan, ¿no? Sino que fueron como decisiones en alguna medida coyunturales que se han estado tomando a lo largo de bastante tiempo y que derivaron finalmente en la transición. Pero básicamente podríamos pensar que la transición que se dio en México consistió en dos cosas. Consistió primero en lograr un sistema electoral competitivo, o sea, en lograr una autoridad que podría organizar las elecciones pues, justas, equitativas, en donde la gente podría confiar, ¿no?, en su voto, donde los partidos podían participar en cierto pie de igualdad, de equidad en la contienda, y por otro lado, en toda una serie de reformas que le iban quitando los poderes o las facultades al Ejecutivo, o sea, al presidente. Entre ellos, por ejemplo, fue la creación de los órganos autónomos, que básicamente todos los órganos autónomos que surgieron le fueron quitando algún cacho de lo que hacía el Poder Ejecutivo, de lo que hacía la presidencia y la administración que controlaba, para hacerlo pues, más objetivo, para sacarlo, digamos, de la coyuntura política. Y hoy lo que estamos viendo en los dos sentidos es un proceso inverso, ¿no? Es regresarle esos poderes al Ejecutivo. Por ejemplo, la idea de desaparecer el INAI y dejarle esas facultades justo al Poder Ejecutivo, a la administración pública. Es desaparecer a Coneval y dejar que lo haga otra dependencia ya más directamente en manos del Ejecutivo, y así podríamos como seguir todo ese hilo. Y por otro lado, la reforma del sistema electoral justamente tiene varios elementos que podrían afectar
afectar la equidad de la contienda, que tiene que ver con disminución, bueno, eliminación de los escaños de representación proporcional, lo que sabemos que tendrá un efecto muy importante y probablemente implicaría pues, desaparición de varios de los partidos que hoy están en la escena política nacional, o algunas otras decisiones como eliminar o reducir más bien el financiamiento público afectarían las condiciones de competencia entre los partidos políticos, o eliminar los soples y dejar todo en manos del INE. Esa centralización también en contra de ese proceso de descentralización que se dio durante la transición mexicana. Entonces, creo que esa preocupación tan grande que hay en muchas voces tiene que ver con eso, ¿no? De que lo que se construyó y que costó tanto trabajo construir, dejando de lado o más allá del diagnóstico de qué tan bien se construyó, ¿no? O sea, si realmente todas esas instituciones han estado trabajando a la perfección, que pues, perfección yo diría no existe, pero simplemente es un proceso inverso y creo que eso preocupa. Sí, a ver, estaba tratando de organizar las ideas conforme ibas hablando y un poco empezando por prácticamente el final, ¿no? Lo de la reforma electoral. Y coincido contigo en que probablemente podamos dedicar un episodio específico a esto. Pero es simple, ¿no? Es decir, si uno lo piensa y de vuelta es simplemente pensar quiénes tienen capacidad o quiénes van a poder estar representados en el Congreso. Tan simple como eso. Uno, si tú dices, yo no quiero votar al partido de la mayoría o a la coalición de la mayoría y voy a votar a otro partido o a otra coalición porque quiero que me represente en el Congreso, hoy eso es posible. ¿Sí? Pueden tener un tamaño u otro, dependiendo, porque hay quienes no pueden ganar ni siquiera un distrito de mayoría de los 300 que tiene la Cámara de Diputados, por ejemplo, en México, o no pueden obtener ni el primer lugar ni el segundo para el Senado, y que entran por representación proporcional, justamente buscando que las minorías tengan alguna representación. Evidentemente, si no tuvieron un gran caudal de votos, van a poder tener una representación minoritaria, pero van a estar ahí, van a poder hacer escuchar su voz, van a poder llevar sus planteamientos. Y los de las personas que representan, que decidieron que esa era la opción por la que querían votar. Si la reforma avanza en los términos que está planteada y se eliminan los escaños de representación proporcional, pues, de vuelta, simplemente esto desaparecería. Lo que tendrían es que ir a pelear por ganar algún distrito de mayoría relativa, entendiendo que eso es muy complejo en el escenario que tenemos hoy, donde la coalición gobernante ha tenido, digamos, muchos triunfos y además unos de ellos avasallantes, y que además goza de una legitimidad y un apoyo popular hoy muy amplio, ¿no? Entonces, otra vez este riesgo de que las mayorías de alguna manera avancen sobre las minorías de una manera ya muy, muy riesgosa, ¿no? Incluso ya peligrosa, porque, digamos, no tendrían voz directamente, o la única voz que podrían tener serían a través de la coalición de gobierno, y eso definitivamente es riesgoso. Tú decías, van a desaparecer algunos de los partidos. Bueno, por lo menos van a pasar a la irrelevancia, ¿no? Porque finalmente capaz obtienen el 3% de votación si es que no mueven eso. Pero si no ganan, si no hay RP y si no ganan escaño, pues no hay representación, no existe. Aunque obtuvieran el porcentaje, pues serían irrelevantes, ¿no? Aunque se quedaran ahí como partidos que simplemente legitimarían un sistema del cual no participarían nada más que en el proceso electoral, y si tienen, nada, un diputado o dos que lleguen a tener, bueno, de vuelta, no sabemos los números, pero sería muy complejo el escenario, y estamos hablando de eso, ¿no? De limitar la pluralidad, algo por lo que las transiciones a la democracia, no solo en México, sino en todos los países de la región y en todos los países donde ha habido transiciones, lo que buscaban era justamente eso, ampliar la pluralidad, ampliar la posibilidad de que haya partidos que representen posiciones distintas y que esas posiciones estén presentes en los congresos y los parlamentos. Esto es lo que está hoy en día en disputa y posiblemente en riesgo, ¿no? Totalmente. Y sabes que a esas preocupaciones yo añadiría otra más, ¿no? Porque ya tuvimos un poco ese debate si está bien o no elegir jueces, magistraturas en el país. Pero bueno, dejando de lado hoy esta discusión que es muy extensa y muy profunda, asumimos, bueno, ya reforma es un hecho, ¿no? La Corte no la ha hecho para atrás, ya
Es muy difícil ver que suceda algo que la eche para atrás. O sea, la reforma va, vamos a elegir los jueces, y ahí pues la preocupación se traslada entonces sobre a quiénes van a designar las candidaturas. Y ahí justo se considera en riesgo los procesos de designación de las candidaturas, porque están en manos de la mayoría que controla al mismo tiempo el ejecutivo que el legislativo, y por tanto va a poder pues imponer sus candidaturas. Y eso creo que preocupa en el contexto de lo que está ocurriendo, que comentamos también ya alguna vez, en la renovación de la CNDH, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque el propio partido mayoritario termina por no respetar las reglas que el partido mismo puso, porque hay un proceso que dice sobre cómo vas a designar una terna, que hay una evaluación muy compleja que toma en cuenta de las personas candidatas, que toma en cuenta su preparación, que toma en cuenta su trayectoria, su desempeño, las entrevistas que las comparecencias que se les realizan en el Congreso, y a la mera hora ya lo que ocurrió es que una de las personas mejor evaluadas, de hecho la persona que fue en segundo lugar, fue eliminada de la terna para dar entrada a la persona peor evaluada de todas las personas aspirantes, que es la titular actual que está buscando su reelección. Entonces, cuando tenemos esos contextos, ¿no? Donde pues por voluntad o intereses políticos de ciertos grupos, porque inclusive dentro del propio partido Morena hay un gran debate, ¿no? Y hay gran descontento con eso, pero a final de cuentas esos intereses se imponen, los procedimientos que se acuerdan para hacer algo se pasan por alto, ¿no? Eso es esa tendencia, digamos, a pasar por alto justo las reglas del juego, es otro de los elementos tan preocupantes en esta coyuntura actual. Ya lo vimos en el sexenio pasado también, cuando, por ejemplo, generando mucho enojo desde el Ejecutivo, pero la Corte invalidó varias reformas que se estaban realizando, no por su contenido constitucional, que a eso nunca llegó a discutir, sino porque se habían violado los procedimientos legislativos, y esos procedimientos están ahí para algo, entre muchas otras cosas, para lo que decías hace rato, para que las minorías, aunque sea, tengan una voz, aunque sean escuchadas en estos procesos, que puedan señalar con qué están de acuerdo, cosas que les preocupan, para que haya un debate, ¿no? Sobre si las reglas o normas que se proponen son realmente las más idóneas. Entonces creo que no, pues, genera mucha preocupación justamente esa tendencia a darle vuelta a las reglas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos también pues el otro punto que nos preocupa mucho, que es la militarización. Sí, totalmente. De hecho, si uno lo piensa, y justo estaba pensando en lo que recién decías, y lo uno con este segundo punto, que es, si uno lo ve, y lo venimos viendo hace tiempo, ¿no? En las encuestas que miden, por lo menos en América Latina, la percepción de la ciudadanía sobre distintos aspectos vinculados al régimen político, al sistema político, a las instituciones, y veíamos, ¿no? Ya hace años una tendencia creciente de esta postura de que finalmente da igual si hay un gobierno autoritario, con tal de que pueda resolver algunos de los problemas que son más acuciantes, más importantes para la población, en general vinculados con la economía, las situaciones de pobreza, de desigualdad más marcadas, ¿no? Y la gente parece, o es creciente el porcentaje de población en muchos de nuestros países que parecía estar apoyando esta idea, ¿no? Por lo menos no mostrarse en defensa férrea de la idea de la democracia, o de mantener la democracia a costa de lo que sea, más allá de que haya muchas cuestiones por mejorar, ¿no? Entonces, este tema de que, bueno, quizás no es tan, este tema de pasar al autoritarismo no es tan preocupante, es de por sí, en sí mismo preocupante, y vemos también el tema de cómo esto va de la mano. Limitar los pluralismos, limitar los controles, limitar los contrapesos, y al mismo tiempo crear una nueva fuerza de seguridad como la que creó el presidente López Obrador, la Guardia Nacional, que originalmente intentó que estuviera, digamos, afincada en la Secretaría de la Defensa. El tema de cómo la Guardia Nacional también termina siendo una consecuencia de todo lo que veníamos platicando, ¿no? Finalmente, el hecho de lograr mayorías, primero mayorías absolutas, luego mayorías calificadas, a pesar de tener mayorías amplias, poder lograr, pasar procesos, violando procesos legislativos, cuando tienes las mayorías necesarias para poder hacerlo de buena manera, así todo lo haces a la mala, ¿no? Y violando muchos de los procedimientos, limitando la capacidad de las otras fuerzas políticas de saber qué están votando, cambiando, ¿no?, el texto de lo que se vota a último minuto. O sea, realmente este tipo de prácticas
que nos vamos, tampoco es que son nuevas, esto sucedía en México antes, pero no en ocasión de tener unas mayorías tan amplias como el gobierno las tiene, ¿no? Como el gobierno las tiene hoy. Entonces, más allá de que hubo resistencias de la sociedad civil organizada, hubo resistencias de los partidos de oposición que en algún momento tuvieron mayor fuerza en alguna de las legislaturas previas y hoy no la tienen porque evidentemente las mayorías en el Congreso son abrumadoras. La Guardia Nacional termina con mando militar y termina formando parte de la Secretaría de la Defensa. Y otra vez estamos en México en una situación de inseguridad que crece día a día, que hay zonas del país que están realmente en una situación de conflicto interno muy complejo con organizaciones del crimen organizado, que hemos tratado en otros episodios también, pero que llevan a que finalmente a dónde nos lleva, está el ejército fuera, está la Guardia Nacional, también están las policías, no termina de resolverse la situación en muchos de los estados y además, y lo mencionabas hace un rato, tenemos otras cuestiones como qué pasa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la elección de su nueva presidenta, que parece que están armando la cuestión para que se pudiera llegar a reelegir a la persona que actualmente la preside y que además ha sido señalada por múltiples organizaciones de sociedad civil y defensoras de derechos humanos respecto a su actuación, a su muy mala actuación como Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también la reforma judicial. Entonces, es como que decimos, finalmente, ¿ante quién se puede recurrir en estos escenarios de violencia? Y cómo parece el Estado empezar a controlar nuevamente todo tipo de instituciones, a eliminar los contrapesos, pero además a tener cada vez este control más férreo sobre distintas fuerzas, en este caso militarizadas o militares, que se supone que están ahí por temas de seguridad interna, pero que evidentemente, bueno, podemos por lo menos abrir signos de interrogación en cómo se están gestionando. No, y bueno, ya ha habido ya casos evidentes que demuestran pues, que no es la mejor idea de tener al ejército o a cuerpos militarizados simplemente a cargo de la seguridad. Pues, ha habido varios pues, masacres de personas migrantes, varias veces que denuncias casos donde el ejército abre fuego sin justificación hacia las personas civiles, generando muertes, ¿no? Entonces ahí definitivamente la cuestión es bastante compleja y puede tener consecuencias muy negativas a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, y además, al menos por el momento, o sea, después de todo un sexenio y al inicio del otro, pues no estamos realmente viendo que esta estrategia esté trayendo más paz o más seguridad. Como bien señalas, estamos observando más bien crecientes olas de violencia y crecientes territorios en los cuales se está dando pues, disputas entre las fuerzas de crimen organizado y las fuerzas del Estado, inclusive donde la presencia ya de las fuerzas estatales es tan importante como por ejemplo en Sinaloa, pues la seguridad sigue siendo muy endeble, ¿no? Estos días justo apareció la noticia, me parece ayer, creo que hoy en la mañana, de que se cancela la feria ganadera, uno de los eventos más importantes que se realiza en Sinaloa, que todavía hacia finales de la semana pasada decían lo vamos a poder controlar, todo va a estar seguro, pues resulta que no hay condiciones y que un número importante de elementos de Guardia Nacional, de Ejército presentes en el territorio no son suficientes para garantizar la seguridad de las personas durante un evento masivo. Entonces realmente estamos creo que viendo momentos preocupantes y pues con grandes interrogantes sobre la validez o la efectividad de esas estrategias y de riesgos que pueden implicar para los derechos humanos de todas las personas que vivimos en la sociedad. No, y además, lo que dijimos, incluso si pasan esas cuestiones, ya también los organismos ante los que deberían o a los que debería recurrir cualquier persona que es víctima de una situación como esta, también parece ser que están cada vez más cooptados o en manos del gobierno o de la coalición de gobierno. Entonces, de nuevo, el problema es terminar dependiendo de la buena voluntad de quien ejerce el cargo, porque todas las personas que ejercen los cargos en distintas instituciones están defendiendo el mismo proyecto, están defendiendo el mismo gobierno, y finalmente no fueron creadas para eso. Ya lo hablamos otras veces, el Poder Judicial es un contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada para velar por el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos que reconoce la Constitución y los tratados que México ratificó. Y tener a alguien que es políticamente cercana y además que está evidentemente que no cumple su función ni las atribuciones que la institución tiene, bueno, evidentemente, digamos, todavía
de alguna manera eleva los riesgos, porque no solo pueden suceder las cosas, sino que una vez que sucedan, no se puede recurrir a ninguna institución que pueda velar por estar pendiente, porque eso cambie, por llevar procedimientos administrativos o judiciales o lo que cuando corresponda, para justamente aclarar qué fue lo que sucedió y tomar las acciones necesarias. Entonces, por todos lados, de nuevo, la verdad, sin la intención de sonar para nada catastrofista, pero claramente hay distintas luces que encienden alertas, es decir, bueno, desde dónde o cómo deberíamos tomar todas estas decisiones que se han estado tomando, que se han estado impulsando desde el Ejecutivo, que el Congreso ha estado aprobando. Y de nuevo, incluso lo que no nos paramos aquí, no nos vamos a detener porque lo hemos hecho antes, pero en este tema de la crisis constitucional, por un lado el Ejecutivo y el Legislativo, y por el otro lado enfrente la Corte, con una reforma judicial ya aprobada. Entonces, todo esto que está sucediendo al mismo tiempo, no debería encendernos alarmas. Pues entiendo que sí, más allá de evitar, digamos, aquellos extremos de las personas que obviamente desarticulan cualquier posibilidad de defender el argumento de quienes dicen que estamos en una dictadura. Bueno, claramente no. ¿No? Llevar esto al extremo evidentemente permite a quienes están enfrente desarticular rápidamente o desacreditar cualquier postura justamente por extrema e infundada. No creo que estemos en una dictadura, pero sí considero que hay diversas medidas, ya son muchas y son en distintos espacios y de distintos ámbitos donde, bueno, hay alertas que se encienden y que evidentemente llaman a distintas personas a expresar su preocupación por qué va a pasar con la democracia mexicana. Porque sinceramente, en caso de seguir en esta misma línea, bueno, evidentemente es algo que tendremos que discutir y tendremos que ver realmente si podemos seguir llamando democrático a un sistema que funciona de una manera totalmente distinta a lo que lo venía haciendo, y el cambio se ha dado de manera rotunda en 4 meses, 3, 6, veremos. Bueno, hay que darle algo de crédito al sexenio anterior y al presidente López Obrador, ¿no? En la construcción de varios de estos cambios, quizá no todos normativos, pero también en cómo han estado operando las instituciones, porque está muy vinculado con lo que comentas de que cuando una decisión o sea, no es correcta o que afecta derechos de las personas, pues ya cada vez hay menos espacios a donde puedes ir a recurrir, ¿no? A este tipo de decisiones. Creo que tiene que ver también con una dinámica que estamos hoy observando en el Estado mexicano, donde justo los órganos que tienen la tarea constitucional, o sea, dentro del sistema político, por el diseño del sistema político, de fungir como contrapesos, han renunciado a esa función. Y eso lo estamos viendo en la relación justo entre el legislativo y el ejecutivo. O sea, pareciera ser que no queda claro, ¿no? Que en una democracia y en el diseño constitucional mexicano, el legislativo no es una maquinita que debe estar votando a favor de todo lo que le manda el ejecutivo sin cambiarle una coma, sino que por el contrario, la tarea del legislativo es ponerle frenos al ejecutivo, es controlar el ejercicio que el ejecutivo hace del poder. En el diseño del sistema presidencial está esa como desconfianza institucional, ¿no? Y también la idea es justo de que los dos órganos provienen del voto popular, tienen un mismo mandato tan fuerte, se supone debería antagonizar a estas dos instituciones y debería obligar a forzar al legislativo de mirar con ojos muy críticos todo lo que le llega desde el ejecutivo. Y eso en México dejó de funcionar así durante el sexenio pasado, desde la aprobación legislativa hasta cuestiones de control estricto, como por ejemplo comparecencias de integrantes de gabinete ante el Congreso, ante cualquiera de las dos cámaras, que hubo varios ejercicios en el que vimos eso. Ahí tenemos los congresos estatales, que creo que ya comentamos cuando hablamos de la reforma al Poder Judicial, que también han renunciado a ese control. O sea, ¿cómo es posible que los congresos estatales se tardan minutos en aprobar una reforma sin discutirla, sin analizarla? Y además una reforma dejando de lado otra vez si nos gusta o no elegir jueces, juezas, ministras, ministros y magistraturas, pero simplemente una reforma que reduce el poder de los estados, porque les dice a los estados, tú tienes que copiar las soluciones que estamos implementando a nivel federal, te gusten o no, opines lo que opines. Ni siquiera hay un debate, ni siquiera un planteamiento en los estados para preguntar si queremos ceder esa parte de nuestra autonomía
para apegarnos, ¿no? Para dejar que está en manos de la federación la regulación del sistema judicial en las entidades federativas. Lo mismo con la CNDH, ¿no? Lo mismo ocurre en diferentes otros espacios y que tiene que ver, porque las reglas, digamos, de operación, las reglas centrales de operación de esos órganos no han cambiado. Es simplemente ahora sí cuestión de quienes están ahí y de cómo interpretan su rol, ¿no? Y hoy interpretan su rol quienes están apoyando el proyecto de esa construcción del segundo piso de la cuarta transformación desde una lealtad hacia la figura de la presidenta, la persona que ocupa la presidencia. Antes fue el presidente López Obrador, hoy es la presidenta Claudia Sheinbaum, en la lógica de hacer lo que viene desde el Ejecutivo, a facilitar las transformaciones que está encabezando el Ejecutivo. Yo entiendo obviamente que vienen del mismo partido, que hay una ideología que se comparte y demás, pero no se trata de eso el funcionamiento de los órganos constitucionales. Y sé que me estoy extendiendo y pero te dejo un tema interesante. Creo que todo eso también, lo que estamos hablando ahora de peligro para la democracia, si esto todavía eso no es democracia, yo estoy contigo. O sea, yo creo que todavía no podemos decir que México es una dictadura, aunque definitivamente me parece que los últimos cambios y la manera en que hoy se ejerce el poder, pues no profundizan la democracia. Pero creo que todo eso lleva justo al cuestionamiento de qué significa la democracia, cuál es esa democracia que estamos defendiendo, porque es un concepto que siempre ha sido disputado, pero creo que esas disputas han sido cada vez más fuertes y que inclusive en la actualidad lo que estamos observando, que justo los cambios que se hacen y que se argumentan que se hacen en nombre de la democracia o para profundizar la democracia, son los cambios que quienes, al menos desde la perspectiva teórica, estudiamos la democracia, decimos, no, eso no es por ahí, eso no es la democracia, porque hay esa transformación del concepto, ¿no? Que, bueno, yo diría que es vaciamiento de contenido en términos de Estiramiento conceptual, pero no. estiramiento conceptual por lo menos, ¿no? Es como decir, ya lo hemos visto, a ver, yo creo que ahí, Caro, y quizá en un último punto que está vinculado a esto y que yo quisiera resaltar, creo que sí, lo que tú dices coincido, ¿no? Incluso el ejemplo más claro puede ser, o llevado quizá al extremo de la claridad, el uso de mecanismos de democracia directa vinculados con ejercicios de participación de la ciudadanía para tomar decisiones que involucran a distintas esferas del Estado y distintas decisiones en distintas políticas o en ámbitos de política, que el gobierno del presidente López Obrador ha impulsado en un sentido contrario, en un sentido para justamente ratificar decisiones que eran decisiones ya tomadas por el gobierno en distintos escenarios, incluso la propia, digamos, el propio ejercicio de revocación de mandato, que en realidad se supone que brinda poder a la ciudadanía para, en caso de no estar conforme con el ejercicio del gobierno, tener un instrumento legal para poder impulsar un ejercicio que lleve a las urnas nuevamente a quien ejerce el gobierno para ser revocado o ratificado en ese ejercicio y que pone reglas claras respecto a su funcionamiento e incluso a cuando su resultado termina siendo vinculante, bueno, fue utilizado simplemente como un ejercicio de ratificación de la popularidad presidencial y del apoyo ciudadano, porque fue impulsado por el propio presidente de la República. Incluso ya lo hablamos cuando la presidenta Claudia Sheinbaum toma posesión, el primer día de que toma posesión en uno de sus discursos, no me acuerdo si fue el del Congreso o el del Zócalo, pero ella dijo, me voy a someter a la revocación de mandato. O sea, la revocación de mandato es un instrumento que se activa en caso de que la ciudadanía considere que hay un mal trabajo, que hay un mal desempeño, y esto ya está utilizado como casi una elección intermedia o bueno, hemos llevado al punto de que incluso esos instrumentos de consulta popular, de revocación de mandato, son utilizados en pro de construcción del discurso hoy en día dominante de la coalición gobernante. Entonces, sí estamos en un escenario donde todo lo que solíamos llamar o lo que creíamos que era construir democráticamente y por la democracia está limitado solo, y no es poco, no quiero minimizarlo para nada, es importante, pero solo al principio de la mayoría, solo a decir obtuvimos más votos, y como obtuvimos más votos, y eso es innegable, obtuvieron más votos en la elección
digamos, presidencial y en la elección del Congreso, aunque fue en la presidencial donde la cantidad de votos fue todavía superior y la distancia con la oposición. Eso es innegable, pero eso nos lleva a que cualquier cosa pueda ser realizada, cambiada e impulsada porque obtuvieron más votos. Entonces, de vuelta, creo que se está limitando toda la discusión democrática a una sola cuestión, y esa cuestión es la que empodera el discurso de podemos hacer cualquier otra cosa porque el día 2 de junio en la elección ganamos tanto porcentaje de votación, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay una discusión, se la estamos dando hace un mes y medio, en México se da en distintos ámbitos, y ahí tenemos una tensión, Caro, me parece, porque claro que hay un origen legítimo, apoyado en un triunfo electoral legítimo y que realmente tuvo una distancia importante con la oposición, pero todo lo que sigue, bueno, es parte de la discusión que tenemos hoy, ¿no? No, absolutamente, y por eso te digo que yo lo veo como un vaciamiento conceptual, ¿no? Porque la democracia la entendemos una democracia constitucional, ¿no? No solo como utilización de la regla de mayoría para toma de decisiones, pero también la protección de los derechos de las minorías, la competencia electoral, el respeto al Estado de Derecho, el control constitucional, un sistema de pesos y contrapesos entre los diferentes poderes que existen dentro del Estado. Entonces, eliminamos todos esos, ¿no? Lo que está pasando hoy en México es que estamos eliminando el control judicial, estamos debilitando el control, sino es que eliminando del legislativo hacia el ejecutivo, estamos eliminando las ideas de protección a las minorías porque pues, no tienen voz, porque no son la mayoría, ¿no? Que son los intereses o decisiones supuestamente la mayoría los que se están realizando, y ahí también habría que preguntarnos sobre la extensión del mandato popular, ¿no? O sea, ¿qué significa cuando votamos por una opción política? ¿Realmente quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que plantean? O quizá votamos por una que otra cosa con la que coincidimos, quizá algunas no nos gustan, quizá otras ni nos enteramos que se proponen como personas votantes, como ciudadanos, y creo que es muy difícil argumentar que el mandato va en paquete y es mandato para que yo haga todo lo que yo quiera, ¿no? Inclusive si lo haya dicho en campaña. Creo que justo por eso los sistemas democráticos obligan a procesos extensos y sustantivos de deliberación antes de toma de decisiones para que nunca sean tan radicales. Pero bueno, creo que tenemos que ir como cerrando esta parte de discusión que hemos tocado muchos temas, cada uno como para un semestre de universidad de clases o ¿no? de un buen curso de uno o varios capítulos para este podcast. Pero creo que estamos llegando a esa conclusión, ¿no? O sea, la democracia en México todavía no se ha acabado, pero definitivamente tiene varias abolladuras que ha recibido en los últimos meses, en las últimas semanas, lo que la está haciendo cada vez más frágil y que su futuro, su capacidad de resistir a pesar de esas abolladuras, pues se está volviendo creo que cada vez más incierta. Sin duda, Caro, coincido. La conclusión es un poco esa, la que tú mencionas, de que para nada estamos en un régimen no democrático, y mucho menos en un régimen dictatorial, para nada. Es una exageración referirnos a eso, pero sí estamos ante señales de alerta que se encienden y que ya son muchas y que ya son en distintos ámbitos y que evidentemente nos llaman a la reflexión. Lo que nos toca a nosotros desde aquí es eso, ¿no? Reflexionar, tratar de aportar a la discusión pública, y creo que sí hay varias señales de alerta que se han encendido en el último tiempo, pero como bien dijiste tú, se venían encendiendo desde el sexenio anterior, algunas de las cuales quedaron activadas y se pudieron implementar recién hasta ahora, simplemente porque ahora se lograron las mayorías que tiene la coalición gobernante como para poder impulsar todo esto sin contrapeso, sin posibilidad de detenerlo. Entonces, bueno, estamos en eso, viendo cómo de alguna manera hay una fuerza que es avasallante, ¿no?, sobre lo demás, y eso se está llevando también el diseño institucional y el funcionamiento de las instituciones en el camino. Habrá que ver, hoy en día, por lo menos la gran mayoría de la población no parece estar preocupada. Muchas veces cuando llegan a preocuparse la gran mayoría de la población es porque ya pasaron demasiadas cosas y ya es muy tarde. Ya es mucho más complejo hacer o llevar hacia atrás o volver, digamos, los procesos que fueron avanzados. Veremos, seguiremos aquí tratando de entender, de analizar, tratando de poner en su justa medida, desde nuestra perspectiva,
lo que está sucediendo y esperamos que nos acompañen, que nos hagan llegar sus comentarios. Si les gusta que estemos discutiendo estos temas, por favor, suscríbanse al canal, den like a nuestras publicaciones y comenten, déjennos entender qué piensan y hagamos de esto una discusión más amplia. Estamos todas y todos en el mismo tren. Sin duda, y nos afecta a todas, a todos, a todos que vivimos en México lo que está pasando con nuestras instituciones. Así que ojalá les haya parecido interesante esta reflexión. Les esperamos en Yeso Amique en los próximos episodios. Mil gracias.